En la W, una oportunidad de hablar con la señora ministra de Educación y de hablar con, una de las estudiantes que más ha sobresalido en su válida intención de defender la educación pública, los presupuestos para la educación pública, las universidades públicas pasando por muy mal momento. Hay una voz, entre otras, que ha brillado mucho, la de Jennifer Pedraza, que nos atiende a esta hora. Jennifer, buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio para hablar de las causas de los estudiantes. Bueno, primero que todo, respetar las causas de los estudiantes. Estoy seguro que la mayoría de los estudiantes son pacíficos y mantienen conductas cívicas en medio de sus protestas y sus reclamos, que son absolutamente válidos. Pero, Jennifer, ¿qué hacemos con el vandalismo? Bueno, en primer lugar me gustaría señalar que desde las personas que hemos estado como convocando estas movilizaciones y digamos que trabajando junto con los profesores universitarios, hemos sido muy claros en las convocatorias para que estas movilizaciones sean pacíficas. El paro universitario ya completa cerca de 2 meses y hemos realizado 6 enormes movilizaciones que hasta ahora todas han sido pacíficas y hemos ganado el apoyo de los ciudadanos a nuestras reivindicaciones y a nuestras exigencias que pretenden pues rescatar financieramente a las universidades públicas. Las acciones violentas y aisladas solamente le hacen daño al movimiento y todos quienes las usen dañan la causa de la universidad pública, son enemigos de este movimiento. Por eso nosotros rechazamos los ataques a la fuerza pública, a medios de comunicación y las tomas de sedes administrativas y del gobierno. Sí, pero con esa misma vehemencia, si me permites, también rechazamos la violencia ejercida contra las movilizaciones pacíficas del día de ayer. No sé si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video en el que estamos en la calle 100. Llevábamos 4 minutos de estar en la calle 100. Estábamos grabando un video pues contando precisamente qué es lo que estamos pidiendo. Cuando, en una movilización pacífica todo estaba muy tranquilo, pues las personas del ESMAD digamos que agreden de una vez esta movilización. Jennifer, pero eso es a lo que vamos precisamente porque pues de igual manera la policía lo que busca es generar movilidad, es decir, tenían a toda la ciudad trancada, muchas personas buscaban llegar a sus lugares de destino. La pregunta es, ¿por qué no organizarse, por qué no seguir el lineamiento de la administración distrital y es que les dan a ustedes una calzada específica para que realicen estas marchas y no tomarse en las calzadas exclusivas, las calzadas mixtas y generar un caos total de la movilidad? Me retiro del tema del vandalismo, pero sí exactamente del tema de la movilización por parte de estudiantes. Bueno, no, la verdad es que ahí sí tenemos una diferencia. Nosotros por supuesto que convocamos las movilizaciones pacíficas, sin embargo a lo largo de todo el mundo, todas las movilizaciones siempre generan problemas de tráfico en las ciudades. Nosotros la verdad hacemos un llamado a que los colombianos y los bogotanos, especialmente en el caso que tú me planteas, pues nos entiendan y realmente lo que hemos recibido por parte de ellos ha sido un respaldo importante. De hecho ayer hubo muchas personas que se bajaban de Transmilenio y se unían a la movilización que estábamos realizando. O sea, el problema del tráfico la verdad es que nos queda muy difícil teniendo un paro nacional, habiendo establecido una mesa de diálogo con el gobierno nacional, en la cual la única posición que recibimos del viceministro de Educación y el presidente Iván Duque fue una posición intransigente. Pues la verdad es que pacíficamente, pero pues también en las vías, porque nos queda muy difícil marchar por los andenes cuando somos tantos y tantos colombianos en esta lucha. Sin embargo, pues de eso a plantear que las movilizaciones sean violentas hay una gran brecha. Sí creo que cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga, pues lastima y le hace daño a este movimiento. Y les quiero contar que en la mesa de diálogo que tuvimos con el Ministerio de Educación, todos los sectores que invitamos a esta movilización hacemos un llamado a la movilización pacífica y rechazamos cualquier acto de violencia, así que esa es una posición oficial de todo el movimiento profesional universitario. Sí, Jennifer, ¿estas personas que sabotearon las marchas tienen relación alguna con los encapuchados que hace unos días se tomaron los 2 edificios de la Universidad Nacional? La verdad es que yo no tengo información
como para poder plantear eso. Sin embargo, sí quiero contarles que la mayoría de los estudiantes, ¿no? Y en general sí creo que es un ambiente muy generalizado, incluyendo a los profesores universitarios, hemos planteado que ese tipo de mecanismos ya fueron, digamos, desechados por el movimiento estudiantil. En la movilización de la MANE del 2011, por supuesto yo no hice parte de ese movimiento, pero creo que fue una de las grandes lecciones que le quedaron a los colombianos y a los estudiantes, y es que es con movilización masiva y pacífica que podamos conseguir el respaldo y el corazón de los colombianos, que a mi parecer es la única forma de hacer que el gobierno nacional nos escuche, porque hasta ahora su posición ha sido muy intransigente. Pero sí quiero dar certeza y dar fe de que en todas las reuniones de estudiantes que hacemos, de que en todas las asambleas multitudinarias, nuestra movilización es pacífica y rechazamos ese tipo de situaciones. Sí, pero ¿qué cree que se le salió de las manos? Es que han transcurrido varias marchas en orden, en paz, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, y ayer de repente pues todo fue un caos. ¿Qué cree que de pronto de golpe todo se dio por obstruir vías? Porque pues la policía está allí para no permitir precisamente eso. Entonces pues empiezan con los gases lacrimógenos y de allí todo es un caos. Ok, bueno, primero yo tengo entendido que nosotros informamos a la alcaldía de las rutas que íbamos a, pues por lo menos en la Universidad Nacional, a plantear, las rutas que íbamos a seguir. Creo que también es claro que existe una decisión política de disolver las movilizaciones rápidamente. Lo que les cuento, nosotros ayer planeábamos llegar a las 100, grabar un video e irnos, ¿sí? Sin embargo, duramos 5 minutos, solamente duramos 5 minutos, en el video está grabado, y de una vez nos envían el SMAT. No hubo ni siquiera un espacio de diálogo, porque nosotros también contamos con respaldo de la personería, de derechos humanos. De hecho, el equipo de bienestar de la universidad nos acompañaba y no hubo ningún contacto que nos planteara algo, como que nos movilizáramos, sino que de una vez la reacción fue disolver de forma violenta la movilización. Ahora, yo también quiero dejar claro que nosotros rechazamos cualquier tipo de ataque a los miembros de la fuerza pública, que rechazamos cualquier tipo de toma violenta. De hecho, estamos pensando en la posibilidad de que la próxima movilización sea muy clara con el mensaje de la movilización pacífica, de pronto todos vestidos de blanco, en las horas de la mañana, para intentar, pues, sobre todo visibilizar nuestro mensaje, porque si ustedes ven lo que queda después de ayer es que pocos sectores están hablando de la causa de la movilización, sí. Y es que nuestras universidades están quebradas. Jennifer, justo sobre lo que usted acaba de decir, dice dos cosas: que rechazan cualquier tipo de comportamiento violento y que para la próxima tendría que haber un lineamiento de que la marcha es pacífica. ¿Cómo se coordinan los diferentes grupos marchantes, los diferentes grupos de manifestantes para evitar que esas manifestaciones violentas ocurran, para evitar infiltración o para evitar ser usados por políticos que quieren, digamos, movilizar a los ciudadanos? ¿Eso cómo se coordina? Quisiéramos saber un poco al respecto. Bueno, en las asambleas estudiantiles nosotros definimos normalmente unas rutas y conversamos entre las representaciones estudiantiles de cada una de las universidades, como para poder coordinar esos elementos. Es así como nosotros lo realizamos, pero entonces ahorita la verdad es que el ambiente en los estudiantes estamos como muy afectados por lo que pasó ayer, así que nos reuniremos la próxima semana en asambleas para discutir este punto y para acordar como mecanismos más claros para que no haya ningún acto de violencia en nuestras movilizaciones. Jennifer, no deja de ser contradictorio que usted pide que le respeten sus derechos a la protesta cuando ustedes no cumplen con lo que le están pidiendo a la administración distrital, y es que en una carta que usted envía al distrito dicen que se van a movilizar por la 26 y no se entiende cómo ustedes terminan en la calle 100 con autopista. Y pues bueno, usted le respondió sobre eso a mi compañero Diego, y bueno, principalmente hacer el llamado a que ustedes cumplan con lo que le están pidiendo a la administración distrital y no después salgan a protestar que por qué les envían el SMAT cuando no están cumpliendo. Pero yo quiero andar en un tema que se ha dicho mucho y es verdad: los violentos son pocos, no son todos, y muchos colombianos estaban uniéndose a su causa. Si los violentos son pocos, ¿usted no cree
pertinente o sería pertinente al menos hacer un llamado a los que van a marchar y decir, mire, empezamos a ver que le agreden a la fuerza pública, nosotros mismos, los estudiantes que marchamos en paz con justas razones, los entregamos a la fuerza pública, los entregamos a la policía y de esa manera están legitimando la marcha y haciendo respetar a todos los que están marchando y sobre todo rechazan la violencia. ¿No creen que ustedes como estudiantes también deben empezar a entregar a los violentos que están marchando con ustedes? Pues es que la verdad eso es muy difícil de responder porque ayer en la movilización no hubo ni un solo estudiante que tirara nada. O sea, ayer tuvimos una movilización pacífica hasta que llegamos y fue el ESMAD quien nos agredió. Entonces si hay que entregar a alguien, no sé, entregamos a los del ESMAD, porque ayer todos los estudiantes y los profesores estábamos en un ambiente pacífico en la movilización de la calle 100 cuando nos agredieron. Yo le invito a que revise usted el video. Y sí, yo envié una carta pidiendo esa ruta, pero después la modificamos e igual informamos a la alcaldía. Entonces no me parece que sea un punto de venir a plantear que acá somos los estudiantes los violentos. Nosotros en todas las movilizaciones hemos gritado sin violencia. De hecho fue mediático cuando los estudiantes de la universidad limpiamos algunos grafitis que se habían hecho en Transmilenio. Eso hemos venido haciendo hasta ahora y la verdad es que la movilización de ayer yo le puedo mostrar cerca de 50 videos en todas las regiones del país en donde nuestras actividades fueron artísticas, culturales y no se presentaron ningún tipo de agresiones hacia ningún sector. Frente a lo aislado que se presentó ayer estamos planteando que lo rechazamos, pero sí, tampoco nos digan que nosotros somos los enemigos de los ciudadanos porque esta lucha que hemos venido dando ha sido en un ambiente pacífico, completamente respetuoso. Claro. Nunca han escuchado ninguna agresión de parte nuestra. Claro, pero como dice Fabián, pues esas pocas expresiones de vandalismo dañan una causa importante, como usted dice, cívica y por qué no hasta artística, recreativa, que busca pedagogía para visibilizar el problema de la educación superior en Colombia. Jennifer, ojalá que las cosas mejoren. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, ya... Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, ya escuchó usted pues a una de las voces más importantes de los estudiantes, más significativas. Ministra, buenos días. ¿Dónde está el problema entonces? Buenos días, Julio, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Mire, nosotros nos encontramos con el presidente Iván Duque, como he dicho en varios micrófonos, en varias oportunidades, con una situación que por años no tuvo respuesta. Y esa situación tenía que ver con cómo se han focalizado los recursos a la educación superior y cómo se había entendido una situación que reclamaba recursos para el fortalecimiento de la universidad pública. Han sido más de 90 días y 90 días con respuestas responsables y en eso quiero ahondar un poco. Es muy fácil que simplemente uno por agradar o por responder a los que los ciudadanos piden haga promesas que no va a cumplir y que no va a honrar porque ni el presupuesto ni el marco jurídico lo dan. Y en esto hemos sido muy claros. Hace muchos años que no se ofrecía o no se había ofrecido hasta el momento una propuesta de financiación que apoyara funcionamiento, que apoyara recursos a la base, que apoyara recursos a inversión. Y no la hicimos por un año, la hicimos por el cuatrenio, siempre dejando claro que en la medida que vayamos encontrando más posibilidades se irán sumando. No son recursos menores. Son recursos que alcanzan si sumamos la base, si sumamos la inversión y sumamos todo el respaldo que dieron los gobernadores a regalías, cerca de 4 billones de pesos. Entonces, si a eso le agregamos que pues nos sentamos en diversos escenarios y seguimos totalmente abiertos al diálogo, lo que no se puede confundir cuando se habla de indolencia o de no respuesta es la responsabilidad. Y yo creo que aquí estamos como funcionarios públicos para expresarle a los estudiantes y a los maestros lo que es viable, lo que es realizable. Y frente a ello, pues fue el mensaje que dimos en la mesa. Y siempre abiertos a volver a sentarnos allí, fueron los estudiantes y los maestros los que se levantaron de la mesa, y se levantaron de la mesa aludiendo que nosotros no respondíamos a los recursos de este año, que eran cercanos a casi 480.000 millones de pesos, claro, que pedían para cerrar el año. Entonces, sí me parece que esto es importante y añadiría, Julio, para seguir aquí conversando, pues un rechazo total a las expresiones de violencia por parte de algunos individuos. Definitivamente hablar de educación debe ser un ejemplo para el país, debe ser un ejemplo por hacerlo de forma pacífica y respetuosa, y claramente estos hechos de algunos individuos, pues la sociedad no los puede aceptar. Y tenemos que generar esos espacios, pedagógicos, de dialéctica, de conversación, si queremos de verdad hacer un gran pacto como país para mejorar en muchos temas que encontramos como retos en el sector educativo.
Ministra, pero mire, cuando ya se estaba viendo la luz al final del túnel y pensábamos que entre su ministerio y los representantes de los estudiantes de pronto se iba a lograr un acuerdo en esa mesa de diálogo que ya habían pactado, pues decidieron suspender las negociaciones. La razón principal, vuelve y juega, es que no hay acuerdo sobre el déficit real que tienen las universidades públicas. La pregunta es, ¿ustedes insisten en que no hay recursos para la educación superior aparte de los que ya se destinaron? ¿Cuál es la solución? De acuerdo. Mira, uno tiene que tener como funcionario público coherencia. Yo creo que eso debería reclamarle el país en general, a todos nosotros, a los funcionarios públicos. Se presenta una coyuntura. El gobierno ofrece unos recursos claros del año 2019 al año 2022, que es lo que nosotros tenemos arbitrio, es el plan de desarrollo que llegamos a construir. Los recursos de este año, que fueron, si recordarán ustedes, aprobados desde octubre del año pasado, tanto de la Nación como de los presupuestos de universidades, fueron de una discusión que además no se dio, porque si ustedes recuerdan, se aprobaron estos presupuestos y solamente cuando nosotros llegamos al gobierno sale a la luz un dinero de desfinanciación importante de la universidad, cosa que no ocurrió ni en un año ni en 6 meses, viene dándose en la última década. ¿Cómo responde el gobierno? Con responsabilidad de un cuatrenio, y esa es la propuesta que hemos hecho. Y es muy difícil y mal haría uno, engañaría pues a los colombianos, sentarse en una mesa y ante la petición de 480.000 millones de pesos para este año, ustedes saben en qué situación encontramos el presupuesto del país, pues decir que los recursos están y que para poder seguir conversando los prometemos, sin tener el asidero para cumplirlos. Entonces nuestro mensaje en la mesa era, tenemos una agenda amplia de muchos temas que anhela la sociedad colombiana para construir una apuesta de educación superior estable, duradera, robusta en calidad, y ahí estuvimos y ahí estaremos cuando se den las condiciones. Los maestros y los estudiantes decidieron no continuar en la mesa porque pues su punto es los recursos del año 2018 sobre los que nosotros nos acompañamos de Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional para contar realmente cuál era la situación en la que vamos encontrado el país en el presupuesto 2018. Así que el ánimo, la intención, el respeto y la escucha por ellos, por los maestros y por los estudiantes, sigue totalmente viva y vigente, pero como funcionarios públicos responsables les tenemos que plantear a ellos salidas, pero salidas que se honren, salidas que se puedan cumplir. Y eso es lo que hemos expresado tanto en los medios y sobre todo lo más importante en los espacios de conversación con ellos, con los rectores y en general con todas las autoridades que hacen parte de la comunidad académica del país. Sí, ministra, la rectora de la Universidad Nacional, Doli Montoya, ya anunció acciones como la cancelación del semestre 2018. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación para evitar semejante crisis en la educación? Esto teniendo en cuenta, ministra, que no es la única institución que ha tomado este tipo de acciones. Pues miren, el llamado acá es a todos los rectores, padres de familia y la sociedad en general, y le pongo varios puntos de los cuales amerita que reflexionemos todos y que pues salgamos adelante en esta coyuntura de país. La primera, cada universidad en virtud de su autonomía en su Consejo Superior está analizando las implicaciones. Ayer decía la doctora Doli cuánto le cuesta económicamente a la universidad, a los recursos públicos, cada día que no pueden atender a los jóvenes. ¿Cómo impactan estudiantes extranjeros que vienen estudiando en la universidad? ¿Qué pasa con los estudiantes que serían los primíparos para iniciar el año entrante, que no se ha podido hacer el proceso? Entonces, siempre el llamado, y ella lo decía, ha sido cómo lograr mantener instancias de diálogo, instancias de construcción, pero en paralelo honrarle las promesas a estas familias y a los estudiantes, cuyo semestre es pues importantísimo para continuar con su trayectoria académica, y para las universidades importantísimo pues aprovechar los recursos públicos que se han invertido justamente en este semestre. Yo creo que en eso la doctora Doli era muy clara, ella ha mantenido una comunicación amplia y abierta con los estudiantes, como tiene que ser y como debe darse en las demás universidades, pero también con sentido de realidad y responsabilidad de lo público. Les exponía ayer a todos los estudiantes las implicaciones no solo económicas, sino para el proyecto educativo. Señora ministra, a propósito de lo que usted acaba de decir, la rectora incluso estimaba en varios miles de millones de pesos lo que le cuesta a la Universidad Nacional todas estas jornadas de paro. ¿Ustedes desde el ministerio han podido establecer de qué tamaño es la afectación económica para las universidades y para el sistema? Se lo pregunto porque resulta paradójico que los estudiantes protesten para que les den más plata, mientras esta plata cada día le cuesta más a las universidades. Es una afectación importante, Juan Pablo. Ahora mal haría yo en darte una suma. Cada universidad pues viene haciendo unas estimaciones que al momento
no tenemos cuál es el total, pero lo que sí es cierto es que por el funcionamiento mismo de la universidad pública hay recursos, primero de profesores catedráticos, recursos de materiales, de aulas, de espacios, de logísticas asociadas a la forma en que se vienen adelantando las distintas carreras, con lo cual definitivamente hay un impacto. Y yo creo que el llamado pues no es solamente a quedarnos en el tema del impacto económico, claro que lo hay, es también mirar el impacto en la vida de los estudiantes y de sus familias de no lograr terminar este semestre. Y un llamado a por qué no lograr hacer en paralelo espacios de diálogo y de construcción y culminar el semestre, y adicionalmente esta motivación que mencionaba la estudiante Jennifer anteriormente en los micrófonos, de hacerlo de forma pacífica, pedagógica, que ha sido como ellos lo han expresado en distintos medios, se logre dar. Pero lo que ocurre es que hay otros intereses que son los que realmente lamentablemente dañan esta dinámica y no se pueden desconocer, y estos otros intereses pues han hecho de estos espacios, que debieran ser de un espacio de liberación pacífica, pues espacios de violencia, y la violencia no puede ser una forma de expresión de lo educativo. Así que yo creo que tenemos varios retos. Yo diría que primero, que las distintas expresiones sobre el tema educativo garanticemos que sean eso, pacíficas, pedagógicas, que la sociedad colombiana sepa que estamos haciendo todos los esfuerzos con el señor presidente para dar una respuesta responsable, viable, plausible. Y tercero, cómo lograr terminar este semestre como reto y como responsabilidad con los estudiantes, con las familias y también con el valor de lo público, que son todos los recursos que estamos invirtiendo en el sistema y que esperamos, como lo ha dicho el señor presidente, pues sean mucho más y sean unos recursos importantísimos en estos 4 años de gobierno. Ministra, le cambio de tema porque quiero preguntarle qué sabe usted sobre el FOMAC. ¿Es verdad que está desfinanciado? Mire, nosotros llegamos a encontrar pues varios temas pendientes con los maestros, como lo dije en los micrófonos hace unas semanas. Con FECODE hemos hecho un trabajo muy serio de más de 17 meses de trabajo y estamos revisando muy a detalle la realidad del funcionamiento del FOMAC, los contratos asignados, la calidad de la prestación del servicio. Así que yo espero pues más adelante y pronto poderme pronunciar específicamente de cuáles son las propuestas de cambio que hacemos, porque ante todo está la decisión del gobierno de lograr que todos los servicios de salud y asociados al bienestar de los maestros se presten con calidad, y si para esto tenemos que hacer ajustes y cambios en procesos administrativos y demás, pues tengan la seguridad que así lo haremos. Esta es la W. Muchísimas gracias, señora ministra. Le deseo pues que pueda salir de esta coyuntura en donde ya un ingrediente de vandalismo pues distorsiona todo el mensaje de protestas que son respetables. Usted fue estudiante, usted entiende perfectamente que la protesta hace parte de la cultura estudiantil dentro del marco cívico y de respeto, pero cuando entra el vandalismo pues se distorsiona el verdadero objetivo de la protesta. Ha sido usted muy amable, ministra, y ojalá pueda descansar este fin de semana. Muchas gracias, Julio, a usted, a los miembros de la mesa, y darle todos estos mensajes a la ciudadanía me parece muy importante para que sumemos esfuerzos en Colombia por esto, por fortalecer la educación superior y la educación superior pública. Muchas gracias. Listo, Yamid, ya no se preocupe más por Villavicencio, ya le tengo toda la explicación. La explicación por la cual no hay información es porque el presidente de la República era un invitado más a una reunión privada. Ya. El evento es una agenda convocada. ¿Estamos seguros de que permite, y termino, yo le doy el mensaje y después usted me levanta. Entonces, era un evento de su agenda privada, es